con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nuevamente estamos aquí en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos mensajes para nuestros tiempos. Para muchos el libro de Daniel es un libro místico. Es un libro que no debe ser estudiado y menos interpretado. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel toca las teclas y las llagas de un cristianismo que ha apostatado. Ahora, el Señor en el libro de Daniel comenzó hablando y diciendo de que todas estas palabras iban a ser selladas hasta el momento exacto. Pasemos y veamos lo que dice la Biblia por medio del profeta Daniel. Correrán de aquí para allá. Leemos en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Una promesa para estos tiempos, una promesa para ti y los tuyos. Ahora, dice cierra las palabras. Y este ha sido el justificativo para que la Madre Iglesia que yace en Roma dijera que este libro tiene que ser dejado a un lado. No debe ser estudiado. Debemos, si lo estudiamos, poner todas las profecías muy lejos en el pasado o muy lejos en el futuro. Ahora veamos algunas cosas interesantes. Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. La orden se aplica a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Hasta que llegara ese tiempo, no se podía o podría proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de esta parte de las profecías. Ahora dice, correrán. En el hebreo la palabra es shwo, verbo que aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, esta palabra describe el acto físico de andar de aquí para allá, desesperadamente. Muchos intérpretes creen que la palabra shwo se usa aquí en un sentido metafórico, que describe una ferviente investigación de la Biblia, resultando en el aumento del conocimiento sobre las profecías del libro de Daniel. Otros creen que Daniel predice aquí una multiplicación de viajes y de nuevos medios de transporte, tal como se ha visto en el último siglo. Todos tienen su opinión, pero todos tendrán la razón o no tendrán la razón hasta que veamos el cumplimiento. Ahora, esta cláusula puede considerarse como una consecuencia lógica de la frase precedente inmediata. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías.
Al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis. En muchos lugares, en diferentes partes del mundo, entre personas muy distantes y desconocidas entre sí. El estudio de esta profecía difundió la creencia de que la segunda venida de Cristo se acercaba. Numerosos expositores en Inglaterra, como José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos de América. Todos ellos predicaban en esencia el mismo mensaje. Ahora, a ellos se les unió una hueste de otros estudiantes de las profecías basándose en su estudio de los escritos de Daniel. Todos declararon que la segunda venida de Cristo estaba próximamente, ya por llegar. Hoy esta convicción es la fuerza, bueno hermanos, amigos, la fuerza impulsora de un movimiento mundial, global. Esta profecía también se ha interpretado como una anticipación de los estupendos progresos de la ciencia y del conocimiento general en el último siglo y medio. Progresos que han hecho posible una extensa proclamación del mensaje profético de Daniel, como lo que estás viendo ahora, o por televisión, o por la red social. Entonces, veamos esa interpretación, que el progreso en la ciencia y la predicación es el cumplimiento de Daniel capítulo 12, versículo 4. Veamos algunos hallazgos, algunos descubrimientos. En el año 1890, Guillermo Marconi descubre e inventa la radiotransmisión a larga distancia, el telégrafo. En 1927 a 1934, John Logie Baird, la primera televisión. El 4 de octubre de 1957 ocurre algo insólito. La Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik I. Luego, en 1953, IBM fabrica su primer computadora a escala industrial, la IBM 650. Era inmensa, impráctica. Pero miren a dónde hemos llegado hoy. En 1973, el hombre de Estados Unidos, Martin Cooper, con un equipo de Motorola, lanzó el primer auricular de telefonía móvil que pesaba más de 2 kilos. Yo me acuerdo que en los años 80, 90, los teléfonos celulares eran unos ladrillos así de grande y pesadotes, imprácticos. Pero hoy en día vemos los resultados, ¿no es cierto? Además, en 1997 surgió la primera red social. Se llamó 6degrees.com. Fue desarrollada por la empresa Macroview. Ofrecía la posibilidad de generar perfiles de usuarios y listas de amigos. En enero del 2004, podemos decir que oficialmente comienza Google, porque no tardó en lanzar su propia red social. Publicó Orkut, apoyando un experimento que uno de sus empleados realizó en su tiempo libre. En el mismo año nació Facebook. Como ves, esto es reciente y ha revolucionado la sociedad del 2004 para acá.
Luego, en febrero del 2005, el portal de YouTube fue fundado por Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen, 3 jóvenes que se conocieron cuando trabajaban para la compañía de Estados Unidos PayPal. Y así los descubrimientos, los inventos siguieron hacia adelante y ahora no hay quien los pare. La pregunta es, ¿cuándo será el fin? El ángel formuló la pregunta tácita que debe haber embargado la mente de Daniel. Estaba preocupado él. La gran aflicción del profeta era la rápida y completa restauración de los judíos. Aunque el decreto de Ciro había sido promulgado, quedaba mucho por hacer. Después del complejo relato de las vicisitudes futuras por las que pasaría el pueblo de Dios, el profeta estaba ansioso de saber hasta cuándo continuarían estas maravillas. Él ansiaba saber cuándo sería cumplida la promesa de que sería libertado su pueblo. Recuerden que él estaba en el exilio. Daniel no comprendió plenamente la relación de lo que había visto del futuro. Una parte de la profecía fue sellada y solo habría de entenderse en el tiempo del fin. Ahora, esto es relevante. ¿Por qué no leemos del libro Conflicto de los Siglos? La cita se encuentra en la página 405 al 406. Y mira lo que dice. No se le permitió al venerable vidente y siervo de Dios que supiera el significado completo de las revelaciones que había registrado. Todo el significado solo sería apreciado por los que habrían de ver el cumplimiento histórico de esas profecías, porque solo entonces se le podría dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado. Interesante, ¿no es cierto? Esto nos abre el intelecto del porqué del libro de Daniel. Y sigamos leyendo. Daniel capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Te das cuenta? Aquí dice que tiene que ocurrir ciertos eventos, ciertas etapas, para que ese entendimiento pueda cubrir todo el libro de Daniel. Primero, habrá una obra de limpieza. Serán emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y lo estamos viendo. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Tú y yo, todo aquel que invoca el nombre de Jehová y pide sabiduría. Entonces, en este versículo hay una hermosa garantía de que aquellos que en los últimos días estudiemos las profecías bíblicas con dedicación e inteligencia, entenderemos el mensaje de Dios para nuestro tiempo. El ángel que le dio la visión a Daniel declaró: bienaventurado al que es testigo de los dramáticos acontecimientos de las escenas finales de la historia terrenal. Claramente, en ese tiempo serán entendidas las porciones de Daniel que habían estado selladas. Entonces, pronto los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora, pasemos
entonces a los versículos 11 y 12 del mismo capítulo, Daniel capítulo 12. Y esto es del todo particular. ¿Por qué? Lee conmigo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. No pretendo explicar esta profecía en este segmento, porque estudiaremos todos los capítulos de Daniel en las próximas semanas. Pero estimados, aquí vemos tiempos, aquí vemos marcadores del tiempo. Aquí vemos un poder, la abominación desoladora, y vemos el servicio continuo. Vemos la palabra continuo, el tamid. Estas son expresiones cúlticas que estudiaremos en los próximos temas de la serie del profeta Daniel. Qué hermoso es abrir las Sagradas Escrituras y extraer verdades, verdades que te ayudarán a ti, a los tuyos, a mí, a los que yo represento. Entonces, vemos nosotros que el proceso de un juicio iba a comenzar. Ese proceso iba a comenzar con una purificación, que iban a ser emblanquecidos. Iba a acontecer algo al final de la profecía de los 2300 años, que termina en el año 1844. En esta fecha se culmina el periodo de los 2300 años y se purifica el santuario celestial. En el cielo no hay pecado. ¿Qué significa purificar? Significa una obra de juicio. Comienza ahora un juicio investigador. El juicio comienza por los muertos y luego sigue por los vivos. Entendemos claramente que ahora tiene que haber una obra de manutención, de limpieza, housekeeping, como se dice en inglés. En ese momento, cuando termina la profecía de los 2300 días o años, encontramos que en el santuario celestial ocurre algo particular que lo veremos más adelante. El Hijo de Dios recibe su reino para siempre. Se sienta a la diestra del Padre y, estimados, comienza ese juicio cotidiano, el juicio que está hasta el día de hoy. En ese tiempo vemos que ese juicio investigativo salen a relucir todas las pruebas, todo lo que hacemos, todo lo que aconteció en el pasado, en el presente y todo lo que va a acontecer. Bueno, veamos la secuencia de eventos. Fase 1. La continua intercesión en el cielo terminará cuando Cristo tire el incensario a tierra y diga: hecho está o consumado es. Nos sabemos claramente que el incienso era la intercesión, las oraciones que intercedían en el santuario terrenal y que daban hacia el lugar santísimo. Cuando se tira ese incensario, el tiempo de gracia termina. La fase número 2, la segunda abominación asoladora, se establece cuando decreta la pena de muerte. ¿Cuál fue la primera? Bueno, el libro de Mateo, capítulo 24, habla de los estandartes de la abominación desoladora que asoló el templo de Jerusalén y la ciudad santa. Cuando el general Tito, en el año 70, sitia la ciudad de Jerusalén y mueren alrededor de 1 millón de judíos.
Allí se plantó el estandarte romano en el Monte de los Olivos y esa fue la primera abominación desoladora. Pero la segunda aún viene. ¿Por qué es tan relevante ese poder? Porque para que el cuerno pequeño, para que la bestia, la gran ramera y la unión de los tres espíritus inmundos tengan completo poder sobre los seres humanos y se transforme en la segunda abominación desoladora, tiene que tener el poder de decretar pena de muerte. La fase número 3. Los 1260 días o 1290 y 1335 días son tiempos de un mismo paquete. Muchos especulan, pero nadie tiene la razón hasta que veamos el cumplimiento. Los diferentes interpretadores van a tirarse tal vez flechazos y tierrita. Tú estás equivocado. Pero estimados, ¿por qué no miramos al único que no se equivoca? Su nombre es Cristo Jesús. La fase número 4. Daniel fue informado que iría al descanso y al final de los días se despertará. ¿Cuáles días? Después de los 1335 días. Oh, esto es impresionante. Ahora mira cómo lo dice la Biblia. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. O sea que ahora se presenta en un versículo de la Biblia lo siguiente. A un hombre que todavía estaba viviendo, se le dice que él vivió una vida tan santa y tan en orden con la voluntad divina que se le podía decir en vida de que él iba a resucitar y ya era salvo en el Antiguo Testamento para recibir tu heredad al fin de los días. Pero aquí me detengo. Fíjate que algunos eruditos dicen que en vez de usar la preposición de pertenencia al fin de los días, que se debe leer de la siguiente manera: al fin de estos días. Bueno, eso es más directo. Si es al fin de estos días, ¿cuáles? Los 1335 que acabamos de leer. Y allí comienza la polémica. Entonces, leamos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Sí, vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que ser estudiada con los principios de la hermenéutica. El contexto inmediato y el amplio contexto. Un poquito aquí, un poquito allá. Leamos lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La frase en el hebreo, Be'ez Ketz, se traduce al tiempo del fin o en el tiempo del fin. Y esto significa que los acontecimientos que han de narrar ocurren dentro de ese periodo general. Sin embargo, el contexto justifica la conclusión de que aquel tiempo se refiere al tiempo de la desaparición del poder descrito al final del capítulo 11 de Daniel. Lo importante es que los acontecimientos del último versículo del capítulo 11 y los del primero del capítulo 12 están estrechamente relacionados en cuanto al tiempo. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 45, dice que el poder del rey del norte, la coalición de esos tres espíritus inmundos,
plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Me detengo. Aquí dice que las oficinas de ese poder siniestro va a ser puesta alrededor del santo monte de Jehová. ¿Cuál es? El monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías. Y que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es interesante que en el año 2017 y 2018 Estados Unidos mueve las oficinas de la embajada de Tel Aviv, ¿a dónde? Al lado del Monte de los Olivos. Y, estimados, empieza a cumplirse esta profecía. ¿Te das cuenta? La Biblia no se equivoca. Cristo viene pronto. Ahora, terminemos leyendo lo siguiente. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describir. Estimados, hoy comenzamos con el versículo que dice: correrán de aquí para allá. Prepárate para estudiar el libro de Daniel. ¿Qué te parece si en este momento terminamos con una oración? Padre que moras en los cielos, abre nuestro entendimiento. Ya estas palabras no están selladas. Ya estamos en el tiempo que los entendidos entenderán. Capacítanos. En humildad nos acercamos a tu trono y decimos: hágase tu voluntad. Ayuda al alma que está tomando decisiones certeras para el reino de los cielos. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento te digo a ti y a los tuyos: Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz